El jueves que pasó hicimos una introducción a los dones, ¿sí? Esos dones espirituales que el Señor nos dio a cada uno. Y habíamos definido que un don espiritual es una habilidad especial, no cualquiera, especial, que da Dios. ¿Según qué? Según su gracia, habíamos dicho, según a lo que Él le parecía. ¿Para qué? Para ser utilizado, ¿sí?, en el desarrollo, en el servicio de la iglesia. ¿Recuerdan esta definición? No los escuché. Despierten, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Bien. Por supuesto, lo que no tuvieron el jueves pasado se están enterando ahora. Hoy vamos a continuar, entonces, viendo algo que es importante. Y es que están permitidos los errores. Están permitidos los errores. No tengas, mi amado, temor de equivocarte. El error es lo que se debe impulsar. Te debe impulsar a volver a probar y a hacerlo mejor. Hay un dicho que dice que nadie nace sabiendo. ¿Lo conocen? Bien. ¿Alguien nació sabiendo? No, si recién Mónica decía que los bebés ni siquiera se mueven a veces. Nadie nace sabiendo. Y como nadie nace sabiendo, en cuanto a los dones, también podemos decir que se aplica este dicho. En el Señor nadie nace sabiendo. Usted llega a los pies del Señor realmente con un montón de cargas, de basura en su vida, en donde Cristo limpia esa vida, metafóricamente te saca, te desnuda la ropa sucia que traes y te viste con ropas blancas, resplandecientes. Pero vos no sabes nada, recién comenzás a caminar. Y con los dones pasa lo mejor. Vos podés cometer errores. Y ese error no debe hacerte hacer marcha atrás. Lo que debe hacer en vos es impulsar a volver a probar y hacerlo mejor. Puedo decirles a ustedes conscientemente que Dios me ha dado el don de la enseñanza. Y puedo decirles que a lo largo de este estudio ustedes van a experimentar cómo Dios utiliza ese don en mi vida. Pero, siempre hay un pero, esto no significa, sin embargo, que yo me vea a mí mismo como un excelente profesor o maestro. Conozco a muchos cristianos a los que Dios les ha dado este mismo don, el de la enseñanza, el de maestro, pero en mayor grado. Sin embargo, esto no cambia para nada el hecho de que Dios me ha dotado en esta área y que espera que yo utilice este don en la mejor manera de mis posibilidades. Amén. También soy consciente de que a veces no estoy tan bien preparado. Estoy muchas veces impaciente o puedo estar no centrado en lo que voy a decir o simplemente cansado. Pero eso no hace de que yo no ponga de mí en desarrollo, ¿sí?, al servicio, el don. ¿Qué es lo que quiero decirles? Quiero decirles que aunque esté poniendo en práctica mi don espiritual, no es garantía de que todo vaya a salir bien. ¿Se entiende esto? Es importante entender que el mismo don puede aparecer en variantes diferentes y en grados diferentes. ¿Cuáles pueden ser las variantes diferentes de los dones? Por ejemplo, una persona puede estar particularmente dotada para aplicar el don de la evangelización. Vamos a tomar ese don como ejemplo. El don de la evangelización. Y esta persona lo puede hacer y aplicarlo bien en los sermones, en los mensajes. Ser un pastor evangelista a través del mensaje. Otros pueden usar este mismo don en las conversaciones personales.
Yo recuerdo cuando hace unos cuantos años atrás se aprendía lo que se llamaba evangelismo explosivo en aquel tiempo. Y evangelismo explosivo era una herramienta que hacía que el cristiano, en una conversación casual con alguien, pudiera llevarlo a los pies de Cristo, o sea, evangelizarlo. Y había personas que tenían ese don y ganaban personas para Cristo a través de conversaciones personales. Otro podría ser más eficaz utilizando ese don para escribir literatura evangelística, ya sea folletería, ya sea libros. Y un cuarto podría usar el don de evangelización en el ministerio de los niños. Los que utilizan LAPEN, por ejemplo, ¿sí?, que es la evangelización del niño. Todas estas son variantes del mismo don. Deja de ser evangelista, ay, ¿cómo se fue? Se me fue el nombre. ¿Ve? Se pueden cometer errores. No deja de ser un don evangelístico en las diferentes maneras en que se lo utiliza. Dios le ha dado ese don a varias personas y cada una lo va a utilizar en la manera que Dios quiere que lo utilice. ¿Amén? Todas estas son variantes entonces del mismo don. El don es el mismo, pero la forma de utilizarlo no lo es. Es necesario que nos liberemos, hermanos y hermanas, del concepto de que solo hay una manera de aplicar nuestros dones. Y no hay solo una manera de aplicar nuestros dones. No todo el que tiene el don de evangelización tiene que utilizarlo de la misma manera. De la misma manera que Billy Graham, por ejemplo, llenando estadios. ¿Qué pasa? Si no llenas un estadio, ¿no tenés el don de evangelización? No, no es cierto. Te equivocás si pensás así. Podés tener el don de evangelización y ser un buen evangelista de diferentes maneras. ¿Se entiende? Bien. Ahora, los dones también tienen diferentes grados. Incluso aunque dos cristianos pueden tener la misma variante de un don, puede que lo tengan en distinto grado. He conocido a muchos cristianos a quienes Dios ha concedido el don, volvemos con el mismo ejemplo, de evangelización. Y muchos de ellos están ejerciéndolo de forma poco espectacular, pero muy efectiva. Hay personas en las iglesias que todos los cultos trae a una persona nueva. ¿Es efectivo? Claro que sí. Y no es espectacular. Calladito, la persona habla con el vecino, habla con el familiar, habla con el amigo, lo invita, lo trae, le presenta el evangelio, le da la oportunidad de conocer a Cristo. No es nada espectacular, pero es algo que funciona de forma efectiva. Muchos otros, sin embargo, están concentrados en el modelo de campaña evangelística. O sea, creen que en estas campañas es en donde se despliega este don. Y eso no les permite ser capaces de percibir su propio don divino. Lo tienen ahí guardado, retenido, y lo pueden utilizar de la manera en que Dios les muestre. No hace falta hacer una campaña, no hace falta ser predicador, no hace falta tratar de charlar con alguien. Hay varias formas de hacerlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que compararse con alguien que tiene su mismo don, pero en un grado más alto, más elevado, puede resultar más que frustrante para la persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que vos no tenés que compararte. Dios te ha dado un don y Dios te va a enseñar a utilizarlo en la manera que a vos te sea fácil de hacerlo. Porque por ahí sos capaz de evangelizar a una persona en un diálogo cara a cara, pero quizás no te animás a estar frente a una congregación y hacer lo mismo. Pues Dios te va a utilizar de la forma en que vos te sientas cómodo haciendo lo que Dios te ha dado. ¿Amén? Muy bien. Muchos cristianos se hacen la siguiente pregunta, y espero que vos también te la estés haciendo.
¿Mis dones son permanentes? ¿Ustedes qué creen? ¿Son permanentes los dones? Sí, dice Mónica. ¿Hay alguien que opina diferente a Mónica? Levante la mano, no diga ni sí ni no, levante la mano simplemente. Bien, todos piensan igual, Mónica, qué suerte. Una vez que hayas descubierto tus dones espirituales, podés estar seguro de poder utilizarlos toda la vida. Aleluya. Pero primero los tenés que descubrir. Una vez que lo descubrís, ese don es para toda la vida y lo vas a poder utilizar toda la vida, aunque hay excepciones a esta regla. Sin embargo, en lo que se refiere a nuestras vidas, es mucho más productivo concentrarse en la regla general que en las excepciones. O sea, dejemos las excepciones por un rato fuera de esto. Algunos cristianos creen que los dones espirituales se dan según las necesidades de cada momento y que desaparecen después igual de rápido. Y creo que este fenómeno se da de la siguiente manera. Presta atención. Dios encomienda a ciertas personas algunas tareas debido a una necesidad específica y les dota solo para ese momento concreto. Hay una necesidad que necesita ser tratada y Dios por ahí te da la posibilidad y te dota en ese momento de la palabra, del don o de la acción para poder hacerlo. ¿Me siguen hasta allí? Muy bien. Por ejemplo, sanidad. ¿Alguien quiere tener el don de sanidad aquí en este lugar? Levante la mano. Bueno, nos vamos a morir todos entonces. Nadie levanta. Me voy a tener que ir a otro lado a que oren por mí si es que estoy enfermo. Pero no es así, mi hermano. Está bien, Dios no te ha dado el don de sanidad. Pero si alguien viene y te dice, hermano, ¿puedes orar por mí porque estoy enfermo y necesito que Dios me cure? ¿Vos qué vas a decirle? No, yo no tengo el don, no puedo. ¿Sí? Busca uno que sí. No, mi hermano, Dios te va a dotar en ese momento a través de la oración con el don de sanidad para que tu oración sea efectiva sobre la vida de quien te lo está pidiendo. El don de liberación, por ejemplo. Yo no tengo el don de liberación, pero en el momento en donde se necesitó estar orando, liberando a alguien, Dios me ha dotado del don, me ha dado el poder en el nombre de Jesús para poder liberar a la persona. ¿Alguien quiere tener el don de liberación aquí? Estamos fritos, ¿eh? Ni sanidad ni liberación. Bien. Consejería. ¿Alguien quiere tener el don de consejero? ¿Qué es el don de consejero? Bueno, dar un buen consejo, guiar a la persona. Quizás no lo tengas, pero en algún momento, en alguna situación, Dios te va a poner en esa situación. Y Dios te va a proveer de ese don para decirle a la persona las palabras que necesita escuchar. Entonces, esto sucede, sí, mi hermano. Y todos deberíamos estar abiertos a esa idea de que Dios puede, sí, estar dotándote solo en un momento para determinada acción que es necesaria. Pero no debemos confundir esto con un don espiritual. Los dones espirituales están pensados para uso permanente. Vos vas a orar por los enfermos y tenés el don de sanidad y los enfermos van a sanar. Vas a orar por liberación y los demonios saldrán de la persona. Vas a dar consejos y esos consejos van a ser de bendición para la persona. Siempre. Cuando Dios dio a Pablo el don el don misionero, por ejemplo, lo hizo para que lo utilizara el resto de su vida. O Pablo lo utilizó por un tiempo nada más. No toda la vida de Pablo, el don misionero estuvo en él y él usó eso para mejorar, engrandecer el reino de Dios. El apóstol fue capaz de partir de tal premisa, de saber eso para planear su vida y cumplir su ministerio de acuerdo a ese don. Cuando partió a Grecia, por ejemplo, no tenía ninguna razón Pablo para dudar que poseyera el don de misionero.
Él sabía que Dios le había dado ese don. Y no tenía ninguna razón pensar que Dios se lo iba a quitar durante sus viajes. El don está en la persona siempre. Tengamos siempre presente la imagen del cuerpo, ¿sí? Cuando el Nuevo Testamento habla repetidamente de los dones espirituales en relación con el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, la conclusión no es que estos dones aparezcan de forma completamente inesperada y que desaparezcan igual de rápido. Cuando la iglesia me refiero a las personas, descubren sus dones y los ponen al servicio, los practican en el servicio a la iglesia, esos dones no desaparecen. Es más, se potencian, se mejoran. ¿Cómo podría funcionar bien un cuerpo de esta manera? ¿Sabes que en la creación de Dios la mano no debe tener miedo de convertirse un día en oído? Mi manito siempre fue manito. Convertirse un día en oído y a la mañana siguiente despertarse siendo un hígado. Eso no sucede en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, tampoco sucede. Así como Dios ha otorgado sus dones para ser usados de forma permanente, nosotros debemos planear nuestras vidas basándonos, y esto es importante, mi hermano, debemos planear nuestra vida cristiana basándonos en el descubrimiento de nuestros dones y utilizarlos, ponerlos, usarlos al servicio de la iglesia. Hablemos ahora de dones espirituales y responsabilidades cristianas básicas. Y este es un tema importante porque las responsabilidades cristianas básicas afectan a todos los cristianos. Uno puede decir, bueno, yo tengo tal y tal don y ahí quedé. Voy a servir en esos dones. Pero las responsabilidades básicas del cristiano afectan a todos y a cada uno de nosotros, sin importar si están dotados o no estás dotado en el área que te corresponde cumplir. A cada don espiritual le corresponde una responsabilidad cristiana básica. La diferencia entre estas dos categorías es simplemente que no se espera que cada cristiano aplique todos los dones espirituales. Solo se espera que los cristianos lo hagan con aquellos que poseen. Yo no le puedo exigir a alguien que no tenga el don, por ejemplo, de la sanidad, que se ponga a orar por los enfermos. Pero sí le puedo pedir al de alabanza, que tiene el don de la alabanza, del canto, que lo haga continuamente y cada día mejor. Pero las responsabilidades cristianas básicas tienen que ser practicadas por todos los cristianos. No todos los cristianos tienen el don de la evangelización, eso es cierto. Pero todos tienen la responsabilidad de compartir su fe. ¿Entienden esto? Una cosa es el don de evangelización y otra es la responsabilidad cristiana básica que como hijo de Dios tengo que decirle a la persona que lo necesita: Cristo murió por vos, y si lo aceptás y te arrepentís de tus pecados, vas a tener vida eterna. No todos los cristianos tienen don de evangelización, pero tienen la responsabilidad de compartir su fe. Esta es simplemente una de sus responsabilidades básicas. Para compartir con los demás su fe no necesita, mi hermano, tener el don de la evangelización. Necesita dejar que el Espíritu Santo lo lleve a hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. No todos los cristianos tienen el don de la generosidad, por ejemplo. Pero poner a disposición del Señor una porción de las ganancias es un deber de todo cristiano. Desde luego no se necesita el don de la generosidad para ofrendar a Dios o participar, por ejemplo, como nosotros, una vez por mes en el Kilo del Amor. Hay gente que por ahí tiene el don de generosidad y da grandes ofrendas al Señor, o trae muchos alimentos. Hay otro que quizá no lo tiene,
pero con sus ofrendas y con sus diezmos él sabe que tiene que cumplir. No todos los cristianos tienen el don de la fe. Sin embargo, todos los cristianos tienen la responsabilidad cristiana básica de confiar en Cristo para todos los dilemas de su vida, para poner su confianza en Dios. No necesita tener el don distintivo de la fe. La fe tiene que estar en usted porque ha creído en el Señor. Y si Dios te dice que todo lo que pidieras en mi nombre os será dado, pues esa fe es natural en el cristiano. Después está el don de la fe. La distinción entre dones espirituales y responsabilidades cristianas básicas va más allá de la simple semántica, de la forma de decir. Esto puede protegernos de errores en dos sentidos. En primer sentido, el peligro de la proyección de dones. Guarda con esto. Hacer una distinción evita que se espere de nosotros algo que solo puede esperarse de los que tienen el don espiritual correspondiente. Por ejemplo, los cristianos que tienen el don de la evangelización tienden a esperar que otros cristianos se impliquen de la misma manera que ellos en la evangelización. Y esto solo provoca muchas veces daños en el cuerpo de Cristo. Porque hay personas que están siendo presionadas para hacer algo para los cuales Dios no la llamó. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Esto se evita cuando se distingue entre dones espirituales y responsabilidades cristianas básicas. Yo puedo sí colaborar con el evangelista, salir a la calle con él, repartir panfletos, pero no tengo el don de evangelización. Y es feo, molesto y hasta muchas veces fastidioso, y es motivo a veces por qué la gente se quiere ir de una iglesia, porque se la presiona a hacer algo para la cual Dios no la llamó. Amén. Evitemos entonces, mis amados, proyectar nuestro don sobre otro, porque alguien cante bien no significa que todos lo tengan que hacer. Por supuesto que uno va a tratar siempre de dar lo mejor para el Señor, pero muchas veces queda en la intención nada más, porque nuestra voz no da para eso. Entonces el que está acá arriba no les puede decir, empezá a afinar, nene, porque si no, Dios te va a castigar. Y no es así. El segundo es el peligro de la desobediencia. Esta distinción evita que la enseñanza sobre los dones espirituales se utilice como justificación para la falta de compromiso o incluso la desobediencia. Te doy un ejemplo. Que no tenga el don de la evangelización no le exime de la responsabilidad de compartir su fe con los demás. Yo no puedo decir, no, yo no tengo el don de la evangelización, conmigo no cuentes. Estás siendo desobediente, mi hermano, porque Dios te dice que tenés que compartir tu fe. Esta es una de las responsabilidades cristianas básicas que vos tenés que tener, que debe ser practicada por todos y cada uno de nosotros. Ahora, espero que sí, te podés estar preguntando, ¿cuántos dones hay? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado alguna vez cuántos dones hay? ¿Cuántos creen ustedes que hay? Un número. ¿Cuántos? No tenga miedo, mi hermano. Si acá no le voy a poner un 0 porque conteste mal. Ni tampoco le voy a poner un 10 si contesta bien. Así que es neutral el asunto. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Qué cantidad de dones hay? ¿Cuántos? 50. Bien, un número. ¿Alguien más? ¿Quién da más? 9. Bueno. Cuando examines las 3 listas de dones principales del Nuevo Testamento, el capítulo 12 de Romanos habla de esto, el capítulo 12 de 1 Corintios habla de esto, el capítulo 4 de Efesios habla de esto. Cuando vos los leas en tu casa, y espero que lo hagas, vas a hacer un interesante descubrimiento, ¿sí? Lee en tu casa estos capítulos. Romanos 12,
1 Corintios 12 y Efesios 4. Y aquí vamos a leer algún párrafo de estos capítulos. Romanos 12, del 6 al 8 dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahí da una lista de dones. Pero en 1 Corintios 12, del 8 al 10 y el 28 dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Otra lista que difiere en algo de la anterior. Y Efesios 4:11 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cualquiera de estas listas difiere considerablemente de las otras. Aparentemente ninguna de estas listas se puede decir que sea la lista completa de todas las posibilidades que Dios tiene preparadas para su iglesia. En su carta a los Corintios, Pablo menciona ciertos dones que no están incluidos en la epístola a los Romanos. Y menciona algunos más en su carta a los Efesios. Y esto sugiere que hay una gran diversidad en los dones que Dios da. También quiere decir que no deberíamos ser demasiado dogmáticos sobre el número de dones. ¿Qué significa? Bueno, decir, no, existen 10 dones y no existe más nada. Y si no tenés alguno de esos 10 dones, no existís. No debemos ser dogmáticos sobre el número de dones que podría haber. Así que en lo que se refiere a los dones espirituales, la pregunta de cuántos dones espirituales hay es menos importante que la de ¿para qué sirven esos dones? Dios los da para que la iglesia pueda llevar a cabo ciertas tareas específicas. ¿Dios puede darnos nuevos dones? ¿Qué piensan ustedes? Aparte de lo que hemos mencionado, aparte de lo que generalmente se conocen, ¿Dios puede darnos nuevos dones? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Mi opinión personal es que deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que Dios pueda darnos hoy dones que ni siquiera se mencionan entre los que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no habla en ningún sitio explícitamente del don de la oración. No se menciona la oración como don. Sin embargo, no cabe duda de que hay algunos cristianos a los que Dios ha bendecido con un poder especial para la oración. Todo aquel cristiano que ore con gozo 2 o 3 horas al día, día tras día, y experimente respuestas extraordinarias a sus oraciones, tiene mucha posibilidad de haber recibido un don espiritual para la oración. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Cuántos creen tener el don de la oración? Bien, por fin se levantan las manos. Gracias, Señor. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cómo identificas tus dones espirituales? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo identifico mis dones espirituales? ¿Cómo identificás vos, mi hermano, tus dones espirituales? Como les dije el jueves pasado, por una parte, la Biblia nos enseña que todo cristiano tiene al menos un don espiritual. Por otra, el 80% de los cristianos
no son capaces de decir cuáles son sus dones. ¿Recuerda esto? Lo hablamos el jueves pasado. ¿Qué podemos hacer entonces sobre esto? Los siguientes pasos pueden ayudarte, como cristiano, a descubrir tus dones espirituales. Hoy vamos a ver solo 2 de estos pasos. La semana que viene veremos los que faltan. El paso 1 es abrir tu corazón a Dios en oración. ¿No sabes qué don Dios te ha dado? Entonces abrí tu corazón a Dios en oración. Cuando vos te propongas, y espero que lo hagas pronto, mi amado, descubrir tus dones espirituales, es importante desde el principio acompañar todo el proceso con oración. ¿Por qué con oración? Porque a través de la oración Dios revela al hombre y a la mujer lo que tiene preparado para su vida. Y no es necesario tener el don de la oración, ¿sí? Es algo básico que todo cristiano tiene que practicar. Sí, mi hermano, la oración es la fuente de todo conocimiento y acción en el cristiano. Y para eso no tenés, como dije recién, no tenés que tener el don de la oración. Es una responsabilidad básica en tu vida espiritual. Orar no es uno de esos puntos a completar para luego pasar al siguiente. Ya que estés leyendo un libro sobre los dones, o rellenando el test de la prueba de dones, o participando de un taller estudio como este, o experimentando algunos dones espirituales ya en tu vida, debes continuamente preguntarle a Dios en oración: ¿qué querés mostrarme, Señor? ¿Qué querés mostrarme, Señor? Porque lo que Dios quiere mostrarte no se resume a un capítulo en tu vida. Lo que Dios quiere mostrarte es todos los días de tu vida algo nuevo, algo que sea útil para el cuerpo de la iglesia. Muchos cristianos tienen dificultades para abrirse a Dios en oración. Y quizás tengas un criterio definido sobre los dones y estás aferrado a esos puntos de vista. De acá nadie me saca, dice usted. Pero yo hoy te digo que abras nuevos descubrimientos. Abrazá nuevos descubrimientos. Solo abriendo tu corazón a Dios en oración, mi amado, serás capaz de hacer nuevos descubrimientos. Dios no te va a revelar nada si no te presentás delante de Dios en oración. Solo abriendo tu corazón a Dios vas a ser capaz de hacer nuevos descubrimientos. Cuando estés hablando con Dios, abrazate a Él de tal manera que Él pueda hacer algo más que confirmarte lo que vos ya sabés. Porque quizás vos sabés cuál es tu don, pero todavía no sabés cómo utilizarlo. ¿En qué momento? ¿De qué forma? ¿Con quién hablarlo? Pues en oración Dios te lo va a revelar. Y solo a través de esta clase de receptividad podrás hacer nuevos descubrimientos espirituales. No hay otra manera para descubrir cosas espirituales que no sea presentándote delante de Dios. ¿Estás abierto a todos los dones espirituales que se mencionan en la Biblia? ¿Estás abierto a que te toque, que Dios te dé cualquiera de los dones que menciona la Biblia? ¿Hay algunos dones que quizás preferirías no tener? Guarda con esto. ¿Hay algunos dones que quizás no preferís tener? Pues si es así, anotá esos dones, porque esto también es importante. ¿Has tenido alguna mala experiencia con cristianos que practican determinados dones? ¿Vos sabés que hay gente que sí? Si es así, orá a Dios y pedile que te ayude para que estas experiencias no interfieran en tu propio proceso, ese proceso de descubrimiento que tenés que llevar adelante en tu vida. Uno de los más comunes que a veces fastidia a ciertos cristianos es el de lenguas, el don de lenguas. Saben que hay iglesias que el don de lenguas no se deja. Hay quizás una persona que tiene el don de lengua y se siente impedida de hacerlo porque sabe que a la gente que le rodea le molesta. Pues poner en oración esto también, hermano.
todos los dones son útiles en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Le has pedido a Dios de forma consciente que utilice este estudio para revelarte tus dones espirituales? ¿Has pedido a Dios, te has puesto en oración? Porque hoy estás aquí, no porque es un jueves y tenés que venir. Yo estoy seguro de que eso es cierto, ¿sí? Pero has venido a un estudio de dones. Has puesto en oración, ¿sí? Que de forma consciente, por supuesto, que Dios te utilice este estudio para revelarte tus dones espirituales. Si no es así, mi hermano, comenzá a hacerlo. Poné en oración. Y el segundo paso de esta noche, ya terminando, se puede decir, prepárate para aplicar tus dones espirituales. Los dones espirituales nos han sido impartidos para cumplir ciertas tareas. Esa es la razón de que Dios nos los ha dado, ¿sí? No te lo dio porque sos lindo, no te lo dio porque pensó que por allí te podría servir para tu vida secular, ni nada por el estilo. Dios te lo ha dado con una razón, y es ponerlo a funcionar dentro del cuerpo de la iglesia. Cualquiera que esté seriamente interesado en descubrir sus dones espirituales debe estar dispuesto a utilizarlos para la edificación de la iglesia. Y yo te pregunto, ¿estás seriamente interesado en descubrir tus dones? ¿A alguien que no le interesa esto? Entonces debes estar dispuesto a utilizarlos, porque los vas a descubrir, Dios te los va a revelar y vas a tener que ponerlos en funcionamiento para edificación de la iglesia. Hace algún tiempo alguien me dijo cuánto deseaba recibir el don de la sanidad, el don de sanidad. Entonces yo le pregunté si él estaba dispuesto a utilizar ese don en un continuo ministerio de oración por los enfermos. Ir a los hospitales, orar por los enfermos, ir a los asilos de ancianos, orar por los enfermos, estar en la iglesia y orar por los enfermos. Un trabajo continuo. Y él dijo que no. No creo que yo sea la persona adecuada para ese tipo de ministerio. Entonces la pregunta, por supuesto, que se cae de maduro, que le hice fue: ¿para qué debería darte Dios ese don si no estás preparado para utilizarlo? Si no tenés intenciones de hacerlo, no tenés intenciones de ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Y él me respondió muy así, suelto de brazos: me gustaría saber qué se siente sanando a alguien con mis oraciones. Esta es una motivación equivocada, mi hermano. Muy equivocada. Experimentar lo que se siente al poseer cierto don es una motivación quizás comprensible, podríamos comprenderlo, entre comillas. Sentir la satisfacción de que algo pase es comprensible, pero no es una buena motivación. No tiene que ser tu motivación. Los dones siempre se dan para servir a los demás. Grabate esto en tu corazón. Los dones siempre se dan para servir a los demás. ¿Vos podés pedir al Señor un determinado don? Sí, claro que sí. Si Dios en su voluntad y en sus proyectos para tu vida lo ve necesario, te va a dar un nuevo don. Pero tenés que estar dispuesto a utilizarlo, sí, para servir a los demás. No una vez, sino toda tu vida de cristiano. Primera Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Si no estamos preparados para utilizar ciertos dones, entonces ¿por qué nos los debería revelar Dios? No tiene sentido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuántas horas a la semana estás dispuesto a invertir en el desarrollo y uso
de tu don. De vez en cuando, siempre que se necesite, cuando se me dé la gana, porque eso también sucede. ¿Cuántas horas a la semana estás dispuesto a invertir en el desarrollo y uso de tu don? Porque sabes que lo que no se practica se olvida. ¿Sí? Vos podés aprender hoy algo, una manualidad, un versículo, qué sé yo, preparar el examen que tengo que dar de ingreso a algún lado, y me lo aprendo y en ese momento lo hago, pero después me olvido nunca más. Pues te vas a olvidar y lo que no vas a practicar te lo olvidas. Y el don que no se practica, cuidado, porque lo podés perder. Hoy quiero que te lleves 2 preguntas a tu casa. Y si no tenés respuesta, quiero que ores para que Dios te descubra la respuesta a ellas. Y la primera pregunta es, y con esto termino, vaya pasando a adoración. ¿Estás dispuesto a recibir los dones que Dios menciona en su palabra? ¿Estás dispuesto a recibir los dones nuevos que quizás Dios tiene preparado para vos? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿estás dispuesto a ponerlos al servicio de la iglesia? 2 preguntas que espero que descubra a través de la oración la respuesta a ellas. ¿Sí? Hoy me puedes decir, sí, yo estoy dispuesto a recibir los dones que Dios tenga preparado para mí. Sí, los dones están preparados para mí, bueno, sí, los voy a poner al servicio de la iglesia. Pero realmente pedí en oración que Dios te llene el corazón para poder estar entendiendo con toda claridad estas cosas. Amén.